Toda la vida me trataron como al gran fracasado de la familia, oculté mi éxito, ahora ruegan limpiar mis oficinas. ¿Qué tal a todos los que leen foros de Reddit de madrugada, buscando historias que les confirmen que no están locos? Te pasas la vida entera agachando la cabeza, tragando saliva cada vez que en la mesa del domingo te hacen sentir que eres un ciudadano de segunda clase en tu propia casa. Te acostumbras a ser el fondo de la fotografía, el tipo al que nadie le pregunta cómo le fue en el día porque asumen que tu vida es una línea plana y aburrida. Pero la venganza más destructiva, la más letal y elegante que existe, no requiere levantar la voz. No requiere romper platos ni dar portazos. La venganza perfecta consiste en sentarte en silencio en una silla de cuero de respaldo alto, cruzar los dedos sobre una mesa de cristal templado, y ver cómo la mandíbula de tu familia entera se estrella contra el suelo cuando se dan cuenta de que el imperio que venían a conquistar tiene tu nombre en la puerta. Me llamo Pablo. Tengo 33 años. Mi oficio, mi forma de respirar en este mundo, es ser programador especialista en automatización industrial y robótica. Mi trabajo no se parece en absolutamente nada a lo que muestran en las películas sobre informáticos. Yo no trabajo en una oficina llena de cojines de colores tomando café orgánico. Mi trabajo consiste en meterme en las entrañas de plantas metalúrgicas, fábricas de plásticos y embotelladoras a las 3 de la madrugada. Me paso horas sentado en un cubo de concreto polvoriento, con las manos sucias de grasa industrial y los ojos inyectados en sangre frente a una pantalla negra llena de líneas de código lógico. Si yo cometo un error, una línea de producción entera se detiene y la empresa pierde cientos de miles de dólares por hora. En mi rubro, aprendes a operar bajo una presión asfixiante. Aprendes a observar los diagramas de flujo, a aislar la falla del sistema en silencio y a reescribir el programa sin que nadie note que hubo un problema. Esa misma capacidad técnica, esa frialdad matemática para detectar el error en el código y aislarlo del circuito principal, fue la única herramienta que me salvó la vida el día que decidí que mi familia era un componente tóxico que debía ser eliminado de mi placa base. Yo vengo de una familia que siempre estuvo intoxicada por la enfermedad de las apariencias. Mis padres, Roberto y Silvia, son dos personas que miden el éxito de un ser humano exclusivamente por la marca de la ropa que usa y por el ruido que hace al entrar a una habitación. Y luego está mi hermano mayor, Sebastián. Sebastián tiene 36 años de edad y es el producto perfecto de la ceguera de mis padres. Él siempre fue el niño de oro, el visionario, un tipo carismático, que habla fuerte, que usa trajes ajustados y que se autodenomina emprendedor en serie. En la matemática real, eso significa que Sebastián es un charlatán profesional que nunca en su vida se ensució las manos, que no sabe hacer absolutamente nada técnico y que vive saltando de un negocio fracasado a otro, siempre financiado por la billetera de mis padres. El mapa de mi familia era una dictadura de favoritismo. Yo siempre fui clasificado como el raro, el muchacho aburrido que desarmaba radios viejas en el garaje. Yo aprendí a programar a los 14 años usando una computadora vieja que me regaló mi abuelo paterno, don Ramón, un mecánico jubilado que era la única persona en esa casa que me miraba a los ojos con respeto real. Yo nunca pedí nada porque aprendí muy rápido que el presupuesto emocional y financiero de mis padres estaba reservado en su totalidad para las grandes ideas de Sebastián. Las señales de que yo era simplemente un espectador en mi propia familia fueron escalando de forma asquerosa con los años. Cuando yo cumplí 18 años, conseguí un trabajo cargando cajas en un depósito de logística en el turno nocturno para poder pagarme la carrera técnica en programación. Me movía en transporte público, durmiendo 2 horas por día. Ese mismo año, Sebastián cumplió 21 años. Mis padres le organizaron una fiesta sorpresa y le regalaron un auto 0 kilómetros, argumentando que él necesitaba un buen vehículo para moverse en el mundo de los negocios y hacer contactos. 4 años después, cuando yo ya trabajaba como técnico junior arreglando tableros eléctricos, se me presentó la oportunidad de comprar un servidor de segunda mano que necesitaba con urgencia para probar mis propios códigos y empezar a trabajar de forma independiente. El equipo costaba apenas $2,000. Fui a la sala de mi casa, me senté con mis padres y, por primera y única vez en mi vida, les pedí un préstamo. Les aseguré que se los devolvería en 6 meses con intereses. Mi padre me miró por encima de sus lentes, suspiró con cansancio y me dijo una frase que se me clavó en la nuca como un cuchillo helado. Pablo, no estamos para gastar plata en tus pasatiempos raros. Tú eres el raro de la casa. Sebastián tiene visión para los negocios, él tiene presencia. Tú solo tecleas cosas en la oscuridad que nadie entiende.
Consíguete un trabajo fijo en una fábrica y deja de soñar. Me negaron los $2,000. A la semana siguiente, me enteré por mi abuelo Ramón que mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa familiar para darle $40,000 a Sebastián. Mi hermano brillante había inventado que iba a crear una aplicación móvil para vender cerveza artesanal. La aplicación jamás funcionó, el dinero se esfumó en 6 meses en fiestas de lanzamiento, alquiler de oficinas lujosas y sueldos de amigos de él. Mis padres perdieron $40,000 y nunca le exigieron que devolviera un centavo. El mercado a veces es injusto con los visionarios, decía mi madre para justificar la estupidez de su hijo favorito. Yo tragué tierra, no hice ningún escándalo, trabajé el doble, ahorré centavo a centavo, me compré el servidor por mi cuenta y me fui a vivir a un departamento minúsculo de un solo ambiente que apenas tenía ventanas. Me aislé en mi trabajo. Me pasé los siguientes 3 años programando sistemas de automatización cada vez más complejos. El momento detonante, la línea de código que rompió el sistema operativo de mi paciencia, ocurrió un domingo al mediodía, hace exactamente 5 años. Ese viernes anterior había sido el día más importante de mi corta carrera. Después de meses de insistir, de presentar pruebas técnicas y de competir contra empresas inmensas, una corporación embotelladora internacional me había adjudicado mi primer gran contrato independiente para automatizar toda su línea de empaquetado. Era un contrato por $150,000. Para mí, era una fortuna incalculable. Era la prueba definitiva de que yo no era un inútil. El domingo fui a la casa de mis padres para el clásico almuerzo familiar. Estaba emocionado. Llevaba los papeles del precontrato en el bolsillo interior de mi chaqueta. Por primera vez en mi vida, quería que se sintieran orgullosos de mí. Quería demostrarles que el muchacho raro del rincón oscuro había logrado algo real. Llegué a la casa un poco más temprano de lo habitual. La puerta principal estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Caminé por el pasillo hacia el comedor. Escuché voces en la sala. Estaban mi padre, mi madre y Sebastián, tomando un aperitivo antes de comer. Me detuve detrás de la pared del pasillo, a punto de entrar y darles la noticia, pero la voz de mi hermano me frenó en seco. No sé qué vamos a hacer con Pablo, mamá. De verdad me da lástima, decía Sebastián, usando un tono de condescendencia asqueroso. Tiene 28 años y sigue siendo un operario glorificado que vuelve a su casa oliendo a aceite de máquina. No tiene ambición, no tiene roce social. Menos mal que me tienen a mí para salvar el apellido y mantener el estatus de la familia, porque si fuera por él, estaríamos todos en la mediocridad absoluta. Yo esperé, con el corazón latiendo contra mis costillas, que mi padre o mi madre lo interrumpieran, que le dijeran que yo era un hombre trabajador, que yo me ganaba el pan con honestidad. Pero la respuesta de mi madre fue veneno puro. Es así, hijo, tu hermano siempre fue muy limitado. Él no tiene tu brillo. A mí me da vergüenza cuando mis amigas me preguntan de qué trabaja y tengo que decirles que arregla máquinas en fábricas. Pero bueno, Dios le da talentos distintos a cada uno. Tú enfócate en tu nueva agencia, que nosotros te vamos a seguir apoyando en todo. La respiración se me congeló en la garganta. Mis nudillos se pusieron completamente blancos al apretar los puños a los costados de mi cuerpo. El papel del contrato de $150,000 que tenía en el bolsillo de repente se sintió pesado como el plomo. Ellos no me infravaloraban por ignorancia, me despreciaban activamente. Para ellos, el tipo que construía cosas reales con sus manos y su intelecto era una vergüenza, y el charlatán que los estaba llevando a la ruina financiera era el salvador del apellido. Cualquier otro hombre inmaduro habría entrado a la sala a patadas. Habría sacado el contrato del bolsillo y se los habría tirado en la cara a los gritos, exigiendo respeto, llorando de indignación para humillar a su hermano en ese mismo instante. Yo soy un programador. Cuando descubres que el hardware está irreparablemente dañado, no discutes con el plástico. Aíslas el servidor, desconectas los cables de red y mudas tu base de datos a un entorno seguro. Mi rostro no externó ni una sola emoción. Mi ritmo cardíaco bajó a 12 latidos por minuto. Di un paso hacia atrás en el pasillo, sin hacer crujir la madera del suelo. Me di la vuelta, abrí la puerta principal con el mismo cuidado milimétrico, salí a la calle y me fui caminando. No me quedé al almuerzo, no les mandé un mensaje. Simplemente desaparecí en el ruido del tráfico. Caminé 15 cuadras hasta la casa de mi abuelo Ramón. Toqué el timbre. El viejo me abrió la puerta, me vio la cara y supo de inmediato que algo se había roto para siempre. Me senté en su patio trasero, rodeado de repuestos de autos viejos, y le conté todo lo que había escuchado. Ramón no se sorprendió.
Sirvió 2 vasos de agua, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dio el único consejo que forjó el resto de mi existencia. Pablo, la peor estupidez que puede cometer un hombre es intentar demostrarle su valor a gente que decidió ser ciega, me dijo mi abuelo, con su voz ronca. Guarda ese contrato en tu bolsillo. No les digas nada. El silencio es la mejor armadura que existe. Deja que ellos se ahoguen solos en sus fantasías. Tú regresa a tu departamento, enciérrate en la oscuridad y construye tu imperio en absoluto silencio. Cuando la marea baje, vamos a ver quién está desnudo. Yo asentí con la cabeza. Mi decisión silenciosa estaba tomada y blindada bajo 10 capas de encriptación. Durante los siguientes 5 años, mi vida fue un ejercicio de disciplina militar. Cumplí con el contrato de la embotelladora de forma impecable. Con las ganancias de ese proyecto, alquilé un galpón industrial en las afueras de la ciudad, contraté a 2 ingenieros recién graduados y fundé mi propia empresa. La registré bajo un nombre corporativo completamente anónimo, Apex Soluciones Industriales. No usé mi apellido. No abrí redes sociales personales. Mi rostro no aparecía en la página web de la empresa. Yo operaba desde las sombras. Trabajaba 18 horas al día. Dormía en un catre en la oficina de mi propio galpón. Mientras Sebastián fracasaba en su tercer intento de abrir una agencia de publicidad y seguía desangrando la jubilación de mis padres, mi empresa empezó a ganar licitaciones inmensas para automatizar puertos, fábricas de autopartes y centros logísticos. Frente a mi familia, mantuve la fachada perfecta de la mediocridad que ellos esperaban de mí. Iba a las cenas de los domingos una vez por mes. Me ponía ropa gastada a propósito. Cuando mi madre me preguntaba cómo me iba, yo agachaba la mirada y decía, ahí ando, mamá, arreglando tableritos, renegando con los cables. Mi hermano Sebastián aprovechaba siempre para darme palmadas condescendientes en la espalda y decirme que si algún día yo necesitaba trabajo, él me podía contratar para limpiar los cables de su oficina. Yo simplemente le decía ok, gracias hermano, y seguía comiendo mi sopa. Nadie sospechaba absolutamente nada. No tenían idea de que el tipo que tenían enfrente acababa de facturar $2 millones en su último ejercicio fiscal anual. El choque de los planetas, el momento de la ejecución perfecta, se materializó hace exactamente 3 semanas. Mi empresa, Apex, había crecido tanto que compramos un piso completo en un edificio de oficinas corporativas de cristal en el distrito financiero más caro de la ciudad. Yo era el CEO, el dueño absoluto. Al mismo tiempo, mi hermano Sebastián estaba desesperado. Su última agencia de marketing estratégico estaba al borde de la quiebra total. Se había endeudado hasta el cuello. Necesitaba un cliente corporativo masivo de forma urgente para no ir a prisión por cheques sin fondos. Por esas ironías hermosas de la vida, el director de compras de mi propia empresa lanzó una convocatoria pública buscando una agencia externa para rediseñar la imagen corporativa de nuestro software de automatización. La agencia de Sebastián aplicó a la licitación sin tener la más mínima idea de quién era el dueño de Apex. Mi director de compras me trajo la carpeta de los postulantes un martes por la mañana. Cuando vi el logotipo de la agencia de mi hermano en la portada, sentí que la adrenalina me llenaba la boca con un sabor metálico. Leí su propuesta. Era pura basura genérica, palabras vacías sin sustento técnico. Llamé a mi director de compras a mi oficina. Quiero que agendes una reunión presencial con el dueño de esta agencia para el viernes a las 10 de la mañana, le ordené, señalando la carpeta de mi hermano. Diles que el CEO de la compañía va a evaluar su propuesta personalmente. Y una cosa más. Diles que valoramos mucho la historia familiar, que pueden traer a sus fundadores o a quienes los apoyan. Mi directora asintió y salió. La trampa estaba servida con una precisión letal. Yo sabía perfectamente cómo iba a reaccionar Sebastián. Él era tan arrogante y dependiente de la validación de mis padres que, al saber que iba a presentar su proyecto frente al CEO de una corporación inmensa, no iba a ir solo. Iba a llevar a mi padre y a mi madre para que vieran cómo su hijo de oro cerraba el contrato del $1 millón. El viernes por la mañana, la ciudad estaba fría. Yo llegué a mi empresa a las 8. Me puse un traje de sastre azul oscuro cortado a medida, una camisa blanca impecable y un reloj suizo muy discreto pero brutalmente caro que me había comprado para celebrar mi primer $1 millón. A las 10 en punto, yo estaba sentado en la cabecera de la inmensa mesa de cristal templado de nuestra sala de juntas principal. La sala tenía ventanales del piso al techo con vista a toda la ciudad. Le pedí a mi asistente que me trajera un café negro, me senté dando la espalda a la puerta de entrada, mirando hacia la ciudad, y esperé.
Escuché el zumbido suave de las puertas dobles de cristal de la sala abriéndose a mis espaldas. Escuché la voz de la recepcionista: pasen, por favor. El CEO los está esperando para escuchar su propuesta. Luego, escuché los pasos. Pasos seguros, ruidosos. Eran 3 personas. Escuché la voz de mi hermano Sebastián, intentando sonar profesional y profundo. Buenos días, señor. Es un honor inmenso estar en las instalaciones de Apex. Vengo acompañado de mis padres, los pilares de mi empresa, para demostrarle los valores de nuestra propuesta. Yo no dejé que terminara la frase. Apoyé la taza de café sobre el posavasos de cuero. Giré mi pesada silla ejecutiva lentamente hasta quedar frente a ellos. El lag visual que se produjo en esa sala de juntas es algo que voy a atesorar en mi cerebro hasta el día que me muera. Fue un espectáculo de demolición pura. Sebastián, vestido con un traje que le quedaba apretado y sosteniendo una carpeta de plástico barato, se quedó congelado a mitad de un paso. La sonrisa de tiburón se le borró de la cara de un plumazo. Su mandíbula cayó literalmente abierta. Detrás de él, mi padre y mi madre parecían haber visto a un fantasma. Mi madre abrió los ojos tan grandes que parecía que se le iban a salir de las órbitas, y mi padre soltó un pequeño sonido ahogado, llevándose una mano al pecho. Miraban mi traje, miraban el lujo obsceno de la sala de juntas, miraban el reloj en mi muñeca y luego miraban mi rostro. El silencio se extendió durante 15 eternos, pesados y asfixiantes segundos. Nadie respiraba. El cerebro de mi familia estaba intentando procesar cómo era posible que el operario fracasado, el ermitaño que arreglaba cables, estuviera sentado en la silla del dueño de una corporación multimillonaria a la que ellos venían a rogarle por dinero. Fui el primero en romper el hielo. No levanté la voz. Hablé con el tono relajado, monótono y seguro de un hombre que controla cada centímetro de su territorio. Buenos días, Sebastián, Roberto, Silvia. Tomen asiento, por favor. El tiempo de esta empresa es muy valioso y quiero escuchar cómo la agencia de mi hermano planea salvar mi marca. Sebastián empezó a temblar. Sus manos temblaban tanto que la carpeta de plástico golpeaba contra su propia pierna. Tragó saliva con mucha dificultad. Pablo, ¿qué haces tú aquí? ¿Trabajas aquí en mantenimiento? Preguntó mi madre, con la voz finita, incapaz de aceptar la realidad que tenía enfrente. Yo sonreí de forma gélida. Yo no limpio los cables de esta empresa, mamá. Yo soy el fundador, el CEO y el dueño absoluto del 100% de las acciones de Apex Industrial, le respondí, clavándole la mirada. Fundé esta empresa hace 5 años. Exactamente la misma semana que ustedes dijeron en la sala de su casa que yo era una vergüenza para el apellido y que Sebastián era su única salvación. Mi padre se puso pálido como el mármol. Dio un paso inestable hacia atrás y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta de cristal para no caerse. Ahora bien, continué, fijando mi vista de depredador en mi hermano mayor. Sebastián, viniste a presentar una propuesta de marketing para mi software de redes neuronales aplicadas a la logística de puertos. Te escucho. Sorpréndeme con tu visión para los negocios. Sebastián intentó hablar. Abrió la carpeta. Pero cuando eres un fraude que ha vivido toda su vida del dinero ajeno, enfrentarte al mundo real es paralizante. Empezó a balbucear palabras inconexas. Leyó 2 párrafos de su propuesta. Era un desastre absoluto. No tenía idea de lo que estaba vendiendo. Yo lo dejé sufrir durante 10 minutos de tartamudeos y transpiración frente a mis padres. Luego, levanté una mano para detenerlo. Suficiente, dictaminé, cerrando mi propia copia de su expediente. Tu propuesta es genérica, carece de sustento técnico y está llena de errores de concepto. No entiendes mi producto y tu agencia está en quiebra técnica, según el reporte financiero que pedí sobre ustedes. Tu empresa es humo, Sebastián. Exactamente igual que todos los negocios que le cobraste a nuestros padres. Me puse de pie. Me abotoné la chaqueta del traje. La licitación está denegada. La reunión ha terminado. Gracias por su tiempo. Si tienen alguna idea del nivel de humillación y destrucción total que se desató cuando mis padres y mi hermano tuvieron que caminar hacia los ascensores con la cabeza gacha, o si quieren presenciar en primera fila cómo, semanas después, se arrastraron hasta la puerta de mi casa suplicando por las migajas de mi imperio cuando la realidad financiera los destrozó, dejen sus comentarios que los estaré leyendo mientras ajusto mi agenda. Primera actualización. Han transcurrido exactamente 4 semanas desde el choque de los planetas en mi sala de juntas. En el mundo de la programación, cuando sometes a un servidor sobrecargado a un test de estrés, los ventiladores empiezan a aullar,
la placa base se calienta al límite y, si la arquitectura es defectuosa, el sistema entero se reinicia en negro perdiendo toda la información. Mi familia sufrió un reseteo total de su realidad en el trayecto desde mi piso de cristal hasta la calle. El viaje de bajada en el ascensor debió ser un funeral en vida. Mi asistente me informó más tarde que Sebastián tuvo que apoyarse contra la pared de acero de la cabina, respirando como si le faltara el aire, mientras mis padres bajaban la mirada al suelo, procesando la brutalidad de su propio error. La máquina de engaño se había quedado sin memoria RAM. Las consecuencias inmediatas fueron quirúrgicas y destructivas para el orgullo de la familia. Al no conseguir la adjudicación de mi contrato de $1 millón, la supuesta agencia de marketing estratégico de mi hermano se quedó sin oxígeno financiero. 2 días después de nuestra reunión, los pocos empleados que le quedaban a Sebastián le iniciaron demandas laborales por sueldos atrasados. Mis padres, que durante 5 años enteros lo habían seguido financiando en secreto mientras él les juraba que esta vez sí iba a ser millonario, entraron en un pánico absoluto. Se dieron cuenta, con el horror frío de la evidencia innegable frente a sus ojos, de que yo, el raro que limpiaba cables, el hijo del que se avergonzaban frente a sus amigos, era el único multimillonario real de la familia. Y lo peor de todo, se dieron cuenta de que se habían pasado media década humillando a la única persona que realmente tenía el poder para rescatarlos del desastre inminente. El primer intento de contacto llegó el fin de semana siguiente. Yo estaba en mi departamento, leyendo un libro técnico, cuando mi teléfono celular privado empezó a sonar. Era mi madre. Dejé que sonara 3 veces y contesté. «Pablo, hijito mío», empezó ella, con una voz temblorosa, saturada de miel y una dulzura fingida que me dio náuseas físicas. «No hemos podido dormir desde el viernes. Tu padre está muy afectado. Nosotros no sabíamos nada de tu empresa. ¿Por qué nos ocultaste un éxito tan maravilloso? Estamos tan orgullosos de ti, Pablo. Siempre supimos que tenías un don especial escondido. Queremos celebrar contigo. Tu padre quiere hacerte un asado en casa, como en los viejos tiempos. Ven a vernos, por favor». Yo no externé ni una sola inflexión de ira. Mi termostato interno estaba calibrado en 0 absoluto. Yo no oculté nada, Silvia. Yo solo seguí tu propio consejo. Me enfoqué en teclear cosas raras en la oscuridad para no avergonzarte frente a tus amigas con mi olor a aceite de máquina, le respondí, citando exactamente sus palabras de hace 5 años, con un tono tan parejo que cortaba el aire. No tengo tiempo para asados. Mi agenda corporativa está llena. Que Sebastián les cocine con los dividendos de su agencia. Le corté la llamada. No iba a permitir que intentaran reescribir la historia y subirse al barco ganador después de haber intentado hundirlo. Segunda actualización. 6 meses han marcado el calendario desde la humillación pública. El peso del colapso financiero es un verdugo que no negocia y no perdona. Sin la inyección de capital que esperaban robarme en la licitación, la agencia de Sebastián entró en bancarrota oficial. Los acreedores empezaron a embargar sus cuentas bancarias. Al ver que su fachada de empresario brillante se desmoronaba por completo frente a sus amigos de élite, mi hermano entró en una crisis nerviosa. La situación escaló de una forma grotesca. Mis padres, ahogados por las deudas que habían contraído para seguir manteniendo la farsa de su hijo favorito, tuvieron que poner a la venta su camioneta y sacar una segunda hipoteca sobre la casa familiar para tapar los embargos legales que caían sobre Sebastián. La miseria empezó a golpear las puertas de su casa, mientras que, paradójicamente, mi empresa inauguraba una nueva sede en Brasil y mi rostro aparecía en una revista de tecnología como el CEO silencioso del año. La ironía era un espectáculo bellísimo. Un jueves por la noche, cuando yo salía del edificio de mi empresa a las 9 de la noche, me lo encontré. Sebastián estaba parado junto a mi auto en el estacionamiento subterráneo. Se veía demacrado. Su traje estaba arrugado, tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. La arrogancia se había evaporado. Se acercó a mí con pasos inseguros. «Pablo, hermano, por favor, necesito hablar contigo», me suplicó, levantando las manos. Yo no detuve mi paso. Saqué las llaves de mi bolsillo. «Estoy quebrado, Pablo. Lo perdí todo. Me van a quitar hasta la ropa», continuó él, con la voz quebrada, casi al borde del llanto. «Papá y mamá están vendiendo cosas de la casa por mi culpa. Sé que me porté como un imbécil toda mi vida. Sé que te subestimé. El ego me cegó por completo. Pero tú eres mi sangre. Tienes una corporación gigante. Te lo ruego, hermano, dame un trabajo. Lo que sea. Puedo ser tu asistente, tu gerente de cuentas. Te prometo que voy a trabajar duro. Sálvame de esto».
El tipo que me había mirado por encima del hombro durante 30 años, el que dijo que si fuera por mí estarían en la mediocridad, estaba de rodillas pidiéndome las sobras de mi plato en un estacionamiento oscuro. Yo abrí la puerta de mi auto. Lo miré fijamente a los ojos con la frialdad de una máquina analizando un código de barras inválido. Ok, le dije, usando la misma palabra que él usaba cuando me ignoraba. Me dijiste una vez que me podías contratar para limpiar los cables de tu oficina. Bueno, Sebastián, mi empresa de limpieza subcontratada acaba de abrir una vacante para pulir los pisos de cristal de mi sala de juntas. El sueldo es el mínimo legal. Puedes enviar tu currículum al Departamento de Recursos Humanos. Si pasas el examen toxicológico y la prueba de esfuerzo físico, te contrato para que limpies el suelo por donde yo camino. Para gerente no te da la cabeza. Su rostro se contrajo en una mezcla de horror y humillación absoluta. Bajó la mirada, incapaz de decir una sola palabra. Me subí al auto, arranqué el motor de 6 cilindros y lo dejé ahí, solo, rodeado de cemento y sombras, saboreando el veneno de su propia estupidez. Tercera actualización. 12 meses exactos desde el punto de quiebre. Los buitres siempre intentan un último vuelo en picada cuando el hambre les perfora el estómago. Mis padres intentaron la táctica de la emboscada emocional. Hace 3 semanas, se aparecieron sin previo aviso en la recepción del lobby de mi edificio corporativo. Llegaron vestidos con sus mejores ropas, las que les quedaban de sus años de aparentar, fingiendo ser invitados VIP. Le exigieron a mi recepcionista que llamara al CEO de inmediato porque sus padres estaban ahí para verlo. Mi recepcionista, que está entrenada bajo protocolos de seguridad muy estrictos, me llamó por el intercomunicador privado a mi oficina. Señor Pablo, hay 2 personas mayores en el lobby. Dicen ser sus padres y exigen subir sin cita previa. Están alterando un poco el orden. ¿Qué hago? Yo estaba firmando unos planos de ingeniería. No detuve mi pluma. Diles que el CEO no tiene espacio en su agenda para recibir a desconocidos. Si se niegan a irse, llama a seguridad y que los escolten hasta la acera pública, ordené, con voz clara. Y así fue. A través de las cámaras de seguridad de mi circuito cerrado, vi en mi pantalla el momento exacto en que 2 guardias de seguridad de traje negro se acercaban a mis padres. Mi madre empezó a gritar, señalando el techo, exigiendo verme, haciendo un escándalo en medio de clientes importantes que pasaban por el lobby. Mi padre, rojo de vergüenza por ser expuesto en público, tuvo que agarrarla del brazo y arrastrarla hacia la calle mientras los guardias los echaban del edificio que yo construí. Fueron expulsados de mi imperio por la puerta de atrás, como invasores ilegales. Cuarta actualización. 18 meses han transcurrido en el reloj de mi vida. La depuración del sistema está completa al 100%. El antivirus eliminó las amenazas y la memoria caché está vacía. Me enteré por el abuelo Ramón, a quien le compré una casa pequeña y cómoda cerca de la costa para que pase sus últimos años reparando motores en paz, del destino final de los antagonistas. La segunda hipoteca que mis padres sacaron para salvar a Sebastián los terminó de ahogar por completo. El banco ejecutó la propiedad. Perdieron la casa familiar, la casa donde yo crecí agachando la cabeza. Tuvieron que alquilar un departamento oscuro de 2 ambientes en un barrio peligroso en la periferia de la ciudad, alejadísimos de su amado círculo social de apariencias. Viven encerrados, llenos de resentimiento, culpándose mutuamente por haber apostado todo el caballo perdedor. Sebastián, incapaz de lidiar con el fracaso y sin dinero para sus trajes ajustados, intentó montar un esquema de estafa piramidal en Internet y terminó con varias demandas penales. Hoy sobrevive trabajando de conductor en una aplicación de transporte, manejando 12 horas diarias un auto destartalado que no es suyo, aguantando el tráfico y la furia de los pasajeros por monedas. El gran visionario terminó detrás de un volante ajeno. Quinta actualización. 2 años completos desde que salí caminando de esa sala de juntas. Archivo este expediente de forma definitiva, comunidad de Reddit. Mi corporación sigue creciendo a un ritmo brutal. Acabamos de cerrar acuerdos gubernamentales para automatizar sistemas de defensa civil. Trabajo menos horas ahora, porque delegué responsabilidades y paso mis fines de semana viajando a la playa para visitar al abuelo Ramón, pescar en silencio y arreglar motores viejos con él. No necesité llenar mi vida de ruido, ni de amigos falsos, ni de amores pasajeros. Aprendí que la paz absoluta, construida sobre el silencio y la disciplina, es el lujo más caro del mundo. A todos los hombres que hoy me leen, a los que son considerados los raros, los aburridos, los que no encajan en el molde de sus familias de plástico.
A los que se encierran en sus cuartos a estudiar, a programar, a soldar metales o a leer mientras el hermano favorito se lleva todos los premios y los aplausos inmerecidos, no desesperen. No gasten su energía intentando convencer a personas que decidieron ser ciegas por conveniencia. El amor familiar no se puede mendigar. Si tu propia sangre te menosprecia y te empuja hacia la sombra, no llores por la luz. Usa esa sombra y usa esa oscuridad para esconder tus movimientos. Construye tu imperio en el más sepulcral y asfixiante de los silencios. Trabaja de madrugada cuando ellos duermen. Ahorra cada centavo mientras ellos lo gastan en fiestas. Estudia la maquinaria de la vida. Y el día que tengas el poder absoluto en tus manos, el día que tengas las llaves del reino, no explotes. No hagas ruido. Simplemente gira la silla, dales la cara desde tu trono, míralos a los ojos y deja que la gravedad de tu propio éxito aplaste el cráneo de su ignorancia. Ellos siempre vuelven a rogar cuando el frío aprieta, pero el día que les cierras la puerta en la cara con elegancia y sin gritos, experimentan el terror absoluto de saber que perdieron su única tabla de salvación por pura y exclusiva estupidez.